Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos acá en Radio Manantial 101.5 en frecuencia modulada, donde, bueno, como todo viernes que me toca, estamos listos para llevar la palabra a todos. Son ustedes muy bendecidos, victoriosos, caminan siempre en victoria y todos sus negocios están prósperos, prosperados, mis hermanos. Eso tienen que pensar. Hay un montón de clientes esperando ahí afuera para poder ser atendido por usted, que es una bendición. Y también estamos listos pues para pasar este fin de semana, un fin de semana glorioso, porque siempre estamos en familia, compartiendo en la casa, o también saliendo de la ciudad para respirar un poco de aire fresco, ¿verdad? Todavía hay lugares donde el aire está puro, sin contaminación. Ahora hablaremos de el poder de creer correctamente. Hay muchas personas que han experimentado, hay testimonios donde personas han sido libres, y hay otras también que siguen atrapadas en algún hábito o también atrapados en algo. Pero para que ocurra una u otra cosa, lo que hace la diferencia son sus creencias. El creer correctamente siempre produce vivir correctamente. Si nosotros creeríamos correctamente, entonces también viviríamos correctamente. Muchas veces ocurre que nosotros no tenemos el control sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Lastimosamente es por no controlar nuestros pensamientos. Y esto ocurre porque no controlamos lo que creemos. Es por eso que si creemos mal, seguiremos luchando pues con esos malos pensamientos que se van acumulando en nuestra mente. Ellos producirán pues unas emociones dañinas que acabarán en sentimientos de culpa, en sentimientos de vergüenza, de condenación, de temor. Y cuando nos demos cuenta, esos malos sentimientos producirán pues malas conductas, malas acciones y dolorosas adicciones. Por eso lo que creemos es vital, mis hermanos. Y no creer correctamente es un ancho camino que nos conduce a la derrota. Solo tenemos una salida, un solo escape, que es creer correctamente. ¿En qué, pero? En la verdad de la palabra. Esta palabra es verdad. Su Biblia es verdad. Ese libro que muchas veces está empolvado es verdad. Ahí adentro está la solución de cada circunstancia que estemos pasando. ¿Usted lo cree? Algunos dirán, sí, estos triunfarán sobre toda acechanza del enemigo. Ahí descubrirá que Dios está con usted y no contra usted. Él está con usted. Él está de su lado, preparándolo siempre para el triunfo.
para el éxito, porque dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Se va a dar ahí cuenta de que el Padre Eterno nos mira igual que a su Hijo amado, lo que significa pues que somos totalmente perdonados, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, somos su pueblo escogido, somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza. Y nuestras vidas, hermanos, cambiaron al conocer a Jesús. Esas vidas que eran antes, no quiero ni pensar, son renovadas, con creencias correctas. Con creencias correctas acerca de nuestra pues identidad en Cristo. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, en Cristo? Usted debe creer en el amor de Dios, en el amor que le tiene Dios a usted. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Aprender a ver lo que Dios ve, no lo que nuestros ojos naturales estén viendo. Usted ya recibió el perdón completo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús hemos recibido el perdón completo. Ya no hay más condenación. Eso dice la palabra. Los que están en Cristo Jesús ya no sufren de ninguna condenación. Fortalezas que hay todavía en su mente, que es el campo de batalla, tienen que ser destruidas. Pero ¿cómo los va a destruir? Con la palabra de Dios. Ahí están, mis hermanos, todas las indicaciones. Tiene que sentirse completamente libre. Confíe en el Señor. Descanse en el Señor. El Señor siempre, desde el principio, planeó que usted y yo viviéramos siempre gozosos, con paz, pero no solamente una paz así simple, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tener esa confianza de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, en usted, en los niños, por todos, ¿no es cierto? Tenemos que vivir una vida de victoria, una vida de seguridad y de éxito. Esa es nuestra herencia. Realmente, si cambiamos nuestro creer, cambiaremos nuestra vida entera. Nosotros todos podemos experimentar cada una de las promesas, porque dice la palabra que en Él, o sea, en Jesús, son sí y amén. Todas esas promesas. Todo esto ocurrirá cuando estemos seguros de nuestra identidad y seguros de ¿qué fue lo que consiguió Jesús en la cruz del Calvario? Cuando realmente experimentemos el amor del Padre Eterno, que solo por amor sacrificó a su único Hijo. Él hizo un solo sacrificio y una vez y para siempre. Cuando también sepamos usar cada arma poderosa que tenemos, porque ya nos ha provisto para poder defendernos de todas las acusaciones, de todas las intrigas, de todos los golpes, de toda duda que va sembrando el enemigo. Porque sabemos que está también como un león rugiente esperando a quien devorar. Nosotros, los que creemos en Cristo, los cristianos, no seamos pues una presa fácil. Tenemos cómo defendernos, tenemos cómo parar estos ataques. El creer equivocadamente, o sea, erróneamente, nos encierra verdaderamente en una prisión. Estamos ahí encerrados, estamos capturados, pero esa no es nuestra herencia. Nosotros somos completamente libres. Basta que empecemos a creer correctamente, entrará una luz. Esa luz va a iluminar nuestro camino. ¿Hacia dónde nos va a iluminar? Hacia la libertad. Podremos salir de esa oscuridad, de esa oscuridad
que muchas veces estamos metidos y no vemos un rayo de luz. Pero miremos a Jesús. Ahí vamos a encontrar la luz para salir de esa prisión. Por eso en el libro de Salmos, en el capítulo 119 y versículo 105, o sea, Salmos 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la versión amplificada se los voy a leer porque está más explícito. Dice: por tus palabras puedo ver por dónde voy. Vierten un rayo de luz en mi camino oscuro. Eso es. Nosotros ahora, pero también somos luz ahora aquí en la tierra. Así nos ha dicho Jesús, que somos luz y sal de la tierra, ¿no es cierto? Muchas veces estamos pasando un tiempo difícil, pero si creemos correctamente, las cosas van a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar para bien. Las victorias que hemos esperado por años se producirán en un momento. Todo transcurrirá en una forma sobrenatural. O también cada adicción, por ejemplo, al alcohol, a la droga, a la pornografía, se van a desvanecer de la noche a la mañana cuando permitamos que Jesús sea nuestra vida entera, no una parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida tenemos que entregarla a Él. Pensemos positivamente. Cuando suene el teléfono, por ejemplo, a una hora que no sea adecuada, ¿qué es lo que primero que piensa usted, yo? ¿Qué pensamos? Que es una mala noticia, ¿no es cierto? Vamos con miedo a agarrar el auricular o el celular. Pero, ¿por qué no se nos viene a la mente más bien cambiar esta mala noticia y decir: ay, tan importante esta noticia que a esta hora me están llamando y no pueden esperar hasta mañana? Si nosotros cambiáramos la manera de pensar, cambiaríamos las circunstancias. Siempre nuestra mente está inclinada a lo negativo. Tenemos que proteger nuestras mentes de estos pensamientos negativos que nos llegan. Nos pongamos el yelmo de salvación, que es la esperanza de la salvación. Yelmo significa que estás confiado en que el bien viene a ti, que el bien está en ti. Elija pues creer que todo lo difícil siempre va a ser pasajero, va a ser temporal, porque el mismo Dios de nuestros antepasados, Él no cambia. Él nos ayuda a superar todo lo negativo. Todo lo que esté ocurriendo va a concluir pues con su preservación, con su integridad, con bienestar y con salud completa. Tampoco sabemos qué va a pasar la semana que viene, pero pensemos que es una semana fantástica, que es la semana que Dios ha preparado para nosotros. Pensaremos en todo lo bueno. A ver, ¿en qué debemos pensar? La respuesta, ¿sabe dónde está? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En eso pensad. Eso nos dice. Además, Pablo también añadió donde dice que debemos practicar las enseñanzas. Todo lo que vimos hacer, bueno, nosotros no hemos visto, pero sí hemos leído las hazañas que hizo Jesús, lo que hizo y lo que habló. Eso también debemos practicar. Esa esperanza bíblica no se refiere a decir, espero que sea así,
sino sé que será así. No diga espero que sea así. Sé que será así. Usted puede afirmar. Puede pensar siempre que le va a ocurrir algo bueno. Porque usted es diferente a las personas de este mundo. Vivirá en este mundo, pero nosotros somos diferentes a las personas de este mundo. Tenemos que cambiar con nuestras palabras cada circunstancia que podamos vivir. Usted pues es un hijo del Dios viviente. Tiene un Salvador que lo cuida. Hay más ángeles cuidándolo que demonios queriéndolo destruirlo, hermano. Porque usted tiene que pensar siempre que el mayor, el más grande vive dentro suyo. Podemos decir con seguridad, ¿de qué me he de atemorizar? ¿Quién podrá contra mí si Dios está conmigo? Él siempre nos ha dicho, no los voy a abandonar ni los voy a dejar. Siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, no nos ha dicho un ratito, hasta el fin del mundo, hermanos, hasta cuando nos encontremos con Él. Pero esto decimos siempre y cuando vamos a confiar en la fuente eterna. Si leemos Marcos 11:24, dice, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. No dice alguito sucederá. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esa montaña, quítate y échate en el mar, así lo haría. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido o han creído. Dice que tenemos todo lo que decimos, o sea, lo que quiera tener, tiene que decirlo y tomarlo. Pero siempre decimos lo que no queremos tener. ¿Cómo es esto? A ver, por ejemplo, podemos decir, no sé por qué mi dinero desaparece antes de llegar el fin de mes. Hermanos, todo lo que decimos y hablamos, lo hacemos con poder y eso ocurre. Entonces vamos a estar rascando llegar a fin de mes. Podemos cambiar y decir, de ahora en adelante tendré más que suficiente, porque Jesús se hizo pobre en la cruz para que yo pudiera ser provista financieramente. Soy una bendición, las bendiciones me persiguen. Podemos hablar, y todo lo que estamos hablando no es que no estemos inventando, mis hermanos, está ahí en la Biblia. Así que a esa carencia podemos decirle, vete carencia en el nombre de Jesús. También nos ha regalado el nombre de Jesús. Tenemos el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Es muy importante esta palabra de decir, de proclamar, de decir las cosas. Pero Jesús siempre repitió eso de decir. Pero muchas veces más se predican de creer, de creer en vez de decir. Si no camina en fe, quiere decir que no está diciendo lo suficientemente de la palabra, lo que dice la palabra. Si nos enfocamos en decir la palabra de Dios, la fe vendrá. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Declaremos pues nuestra provisión, porque Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Claro que nada nos va a faltar, mis queridos hermanos, si es que hablamos nosotros también en lo que dice la palabra, ¿no es cierto? En Josué 1:8 dice que de día y de noche meditemos en este libro. Meditar significa reflexionar. En hebreo es la palabra ahak, significa pronunciar, murmurar.
Entonces, cuando meditemos en la palabra de Dios, empiezas a confesar su palabra. Confesemos versículos en lo que estamos creyendo a Dios para un avance en nuestra vida. Pero confesemos lo que Dios dice, lo que creemos que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, o ya ha hecho. Pero no digamos, sí, Dios lo va a hacer. No, mi hermano, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Él ya nos dio todo. Él es nuestra fuente de provisión. Él hizo todo por nosotros. Ya no le toca hacer nada. Ya lo hizo todo. Solamente que no creemos para poder nosotros manifestar lo que ya Él nos ha dado. ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos, empecemos a creer de una buena vez la palabra del Señor. Empecemos a buscar versículos donde estamos necesitando, y ahí van a estar las respuestas. Usted solamente crea y agradezca al Señor. Agradecer es muy importante, porque Jesús, antes de repartir, antes de que se multipliquen los panes y los peces, Él dio gracias a su Padre. Jesús, Hijo de Dios, dio gracias a su Padre. Nosotros también somos sus hijos. Tenemos que dar gracias antes de que veamos nosotros lo que estamos pidiendo, lo que estamos agradeciendo. Tenemos que dar gracias. No esperemos que el Señor haga, ni que el pastor nos lo haga. Nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos ya bastante maduros en la palabra. Entonces creamos lo que la palabra realmente dice y vamos a vivir siempre victoriosos como Él nos ha prometido. Porque, hermanos queridos, nosotros tenemos que estar bien agradecidos de lo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario ya ha pasado, ya nos ha dado, ya somos más que vencedores. No solamente dice son vencedores, somos más que vencedores. Somos sus hijos amados. Dios nos ve como a su Hijo lo ve. Él sabe que vino Él a morir por cada uno de nosotros y Él es el que responde por nosotros. Entonces, solamente ahora me toca, como cuerpo de Cristo, que somos hermanos en Cristo Jesús, en la Iglesia Internacional Palabras de Gracia, vamos a tener la visita de unas misioneras que vienen desde Estados Unidos para compartir con nosotros, para orar para orar por cada enfermo. Entonces nosotros lo invitamos a la iglesia este sábado 21, o sea, mañana a las 19 horas, a las 7 de la noche. Vengan, mis queridos hermanos, traigan a los enfermos, creamos en la palabra. Él ha dicho que nosotros, como Jesús hizo, nosotros también haremos todo lo que Él hizo y quizás, o también más que lo que Él ha hecho. Creamos, porque la enfermedad no es nuestra herencia, la enfermedad tiene que estar allá abajo, en el fondo del mar. La dirección es calle Baptista 132, entre Heroínas y Colombia. Entonces los esperamos, mis queridos hermanos, el día de mañana a las 7 de la noche. Van a estar las misioneras orando por cada uno de ustedes y traigan a los enfermos que no deberían estar en esa situación. Mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nunca está enfermo. Tengan ustedes un buen día y un fin de semana sobrenatural. Dios ya los ha bendecido. Dejó su palabra para sanar, para guiarnos, para que sea luz en nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. Envió su palabra y nos sanó, envió su palabra y nos salvó. Él envió su palabra, aleluya.
Empecemos el día de hoy con la palabra de Dios y abramos la Biblia en Juan 8. Aleluya. En este capítulo, Jesús está predicando. Hablamos de la palabra segura para ti. Es un momento crucial en el ministerio de Jesús en la historia del cielo y la tierra. Al enfrentar Jesús a Satanás en la tentación, allí él hizo dos cosas. Una fue pasar la prueba que Adán falló, y la otra fue sufrir la muerte que Adán merecía, al igual que tú y yo. Él enfrentó a Satanás. Fue el momento más crítico de todos. Era imposible que Jesús cayera. Por eso se le llamó el último Adán. Fue el último. Ningún otro podría tomar su lugar. Y si fallaba, era el final para esa misión. Tenía que escoger lo más poderoso, lo más seguro. Podía haber usado legiones de ángeles, podía haber hecho tantas cosas, pero ¿qué hizo? Dijo, escrito está. Declaró la palabra de Dios. Y la segunda vez dijo, escrito está, Satanás. Pero ¿qué dijo en la tercera vez? En Lucas 4 dijo, dicho está. ¡Wow! ¡Wow! Satanás no lo resistió y huyó. Y nunca se le acercó otra vez, hasta que por su sacrificio le dio acceso a su persona. Mi Señor y mi Dios. Juan 8, verso 28. Dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién soy y que nada hago por mí mismo. Otra versión dice, ustedes sabrán en realidad quién es el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. A veces leer el mismo pasaje en otra versión reconocida nos ayuda a comprender mejor. Vamos de nuevo. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Ahora, ¿cómo le enseñaba Dios? ¿Por alguna revelación proveniente de él? No sé, del planeta Big Bang o algo así. No, Jesús se paró y leyó el libro de Isaías, encontró donde estaba escrito y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y dijo, esta escritura se ha cumplido. Él andaba en la palabra. Dijo, no soy nada, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. También no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la palabra, y la palabra os hará, los hará libres, te edificará, te cambiará, te renovará, hará lo que tenga que hacer, volverá a crearte hasta que seas libre completamente. Quiero que entiendan lo que dijo y lo que oyeron. Él dijo, solo hablo las cosas que mi Padre me dice. Luego dice, y muchos creyeron en él, y se quedó con ellos
porque creyeron que solo hablaba lo que Dios le daba que hablase. Luego les dice, permaneced en mi palabra, que es mía, la cual yo recibí de mi Padre y que les hablo hoy. Dios me habla y yo les hablo a ustedes. Permanezcan en mi palabra. Su palabra es la verdad. Su palabra. Permanezcan en la palabra que recibo de Dios y conocerán que mi palabra procede de Dios, quien me la ha dado para que ustedes sean tan libres como yo lo soy. La palabra de Dios, palabra segura. Veamos Santiago. Él es medio hermano de Jesús. ¿Han notado que en un momento dado José se va de la escena? No creo que abandonara a su esposa e hijos, pero en algún momento entre el tiempo que Jesús tenía 12 años y lo encontraron en el templo y les dijo, debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Entre ese momento y las bodas de Caná y la tentación en el desierto, José ya no aparece. Su madre y sus hermanos lo buscaban. El pasaje habla de su madre, sus hermanos y hermanas. Tenían la misma mamá y distinto papá. José ya no estaba. Y hermano Copeland, Jesús podía haber resucitado a José, todavía no era su tiempo. ¿Y qué pasó? No sé, pregúntele a Dios. Si nos concerniera, nos hubiera dicho. Sí sabemos que no estaba. En algún momento Jesús pasó a ser cabeza de aquel hogar. ¿Se dan cuenta? Santiago, quien fue el que escribió este libro de Santiago, se crió en el mismo hogar con Jesús y lo más probable es que Jesús fue cabeza del hogar. Pero hasta que tuvo 30 años, no hizo milagro alguno, sino que vivió por fe durante toda su vida. Lo sabemos, una, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la Biblia dice que él agradó a Dios. Segundo, la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado, y nunca pecó, pues él vivió por fe. La semana pasada dijimos que un milagro es una intervención divina dentro de lo natural, como la conversión del agua en vino, o como el paralítico que caminó y demás. Andar por fe es algo muy diferente. Para algunos eso parece un milagro. ¿Por qué creen que su madre le dijo a los de la boda, hagan lo que él les diga, lo que sea, cualquier cosa que les diga, háganlo? Sea lo que sea, háganlo. Porque así vivía él. Aleluya. Por eso, Santiago nos menciona tantos detalles acerca del poder de la lengua. Santiago vivía este estilo de vida, por eso Santiago tiene cosas que no vemos en el resto del Nuevo Testamento. Él creció con él, lo vio cómo vivía y lo que hacía. Fíjense lo que dice de la palabra. Recuerden que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad, la palabra, os hará libres. Eso predicaba siempre. Observen lo que dice Santiago. Capítulo 1, 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante a un hombre que considera en el espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Lo explicaré un poco más. Ese hombre no perseveró al oír. Te ves en el espejo, yo creo que te ves todos los días de tu vida. Me atrevo a decir que la mayoría no sabe cuánto mide su nariz, en centímetros o milímetros. ¿Por qué? Nunca la han medido.
Has dicho, algún día me voy a medir la nariz y las orejas. Les garantizo que no se les olvidaría. Eso ya sería una decisión muy fuera de lo común. Te viste la nariz y nada más. Y luego te vas y no te acuerdas más, y aunque te has mirado al espejo tantas veces, no eres capaz de describir cómo eres. No sabes. Crees que los dos lados de tu cara son iguales, pero no. Una oreja está más alta que la otra. Y si alguno te lo dice, te enojas. Observen lo que dice. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Recuerden que dijo, sed hacedores, tengan determinación, perseveren en la palabra, decidan orar, actuar y caminar de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Como si fuera la palabra del médico, del abogado o de un amigo. La palabra del Dios viviente es palabra segura. Miren cómo le llama. En el verso 25, el que, es decir, cualquiera, en cualquier parte, sin distinción, no importa si eres negro, blanco o amarillo, no importa de dónde vienes, tu nivel social, si eres pobre o rico, limosnero o ladrón, es lo mismo. Cualquiera es cualquiera. Mas el que mira en la perfecta ley de la libertad, conocerás la palabra y la palabra te hará libre. No dice que podría ser o quizá, sino que es la perfecta ley de la libertad para el hacedor. El que persevera en la palabra de Dios, la palabra no falla, nosotros fallamos, su palabra nunca falla. El hermano menor de Jesús, su hermano que creció con él, dijo, la palabra, hablando de la palabra escrita, el que mira atentamente en la perfecta ley, significa que obra cada vez que la usas. Oh, 2 libros. Más adelante, segunda. Pedro 1:16. Pedro da un ejemplo de llamar a las cosas que no son como si fueran. Su nombre es Simón Barjona. Pero Jesús lo llama roca. Ahora, de entre sus 12, si había alguien que no era roca, ese era Pedro. Él no era roca. Más bien era una ola del mar. Él subía y bajaba. Recuerden que se portó casi tan mal como Judas. Quizá peor, pues hasta lo maldijo, lo negó diciendo que no lo conocía. Judas no hizo eso, lo traicionó. Y además Judas fue y se suicidó. Y Pedro se arrepintió. Y este libro no se llama Segunda de Simón, llamado Pedro. No, Jesús fue y lo enfrentó y lo llamó roca. Llamó a las cosas que no eran como si fueran hasta que fueron. Y él llegó a ser la roca de los apóstoles. Aleluya. ¿No es acaso un buen ejemplo? Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto su majestad, vieron a Jesús con sus propios ojos, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Era la voz audible de Dios en la visión del monte de la transfiguración. Durante años pensé, así pensamos todos,
Esa debe ser la máxima manifestación espiritual, poder verlo a Él con tus propios ojos y escucharlo con tus propios oídos, tocar su cuerpo y sus ropas y demás. Seguro sería una bendición, yo no la despreciaría. ¿Se dan cuenta? Pero muchos dicen, si pudiera caminar por donde Él caminó, si pudiera ir a Israel y caminar donde estuvo Jesús, oh, sería maravilloso, ¿verdad? No, dudarías tanto como los que caminaron con Él. La única razón para no dudar sería conocerlo a través de su palabra. Esa no es la manifestación máxima, es la menor, pues se da en la esfera natural. Jesús le dijo a Tomás, no dudes, y bienaventurados, prósperos son aquellos que sin ver creyeron. ¿Recuerdas cuando iban camino a Emaús después de la resurrección? 2 discípulos caminaban con Él y no le reconocieron, no sabían quién era, y les iba enseñando las Escrituras. ¿Recuerdan? Les enseñaba la palabra escrita. Más tarde ellos dijeron, ¿verdad que nuestros corazones ardían cuando nos enseñaba la palabra? La palabra penetró su corazón tan hondo que ardía como una hoguera en su interior. Cuando llegaron a ese lugar, dijeron, comamos aquí algo, comamos en este restaurante. Y así lo hicieron. Se sentaron a la mesa, les sirvieron la comida y la pusieron frente a ellos. Jesús la tomó y la bendijo. Entonces le reconocieron. El poder de Dios fluyó de Jesús y empezó a bendecir. Oh, nadie bendecía como Él. Lo reconocieron. ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó? Se fue de inmediato y los dejó con la palabra escrita en sus corazones, sin dar espacio a la carne. En el momento que lo reconocieron en la carne, se fue, para no alimentar al hombre carnal y dejar al espíritu ardiendo. Jesús busca tu corazón, la realidad opera en tu interior. Allí está el poder, allí está el reino de Dios. Ahora, este gran apóstol, la roca misma, supuestamente sabio, el que caminó con Jesús muchos años, escribe esta carta y al hacerlo te das cuenta que sabe de lo que habla. Está escribiendo la verdad. Dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, oímos su voz, la voz audible de Dios. Nosotros, no dice tú, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profecía aquí significa la palabra sobrenatural dicha en un idioma conocido. Y se refiere a la palabra escrita de Dios. Él dijo, tenemos la palabra profética más segura, estad atentos como a una antorcha en lugar oscuro. Si la palabra te ilumina, no importa cuán oscuro parezca, adquieres seguridad. La palabra te provee más seguridad que una voz audible del cielo mismo. Las manifestaciones audibles en realidad te pueden hacer dudar. No puedes vivir de milagro en milagro. Dios no hace milagros para que el cuerpo de Cristo viva, sino para que el cuerpo ministre al mundo. Dejó su palabra para sanar, para guiarnos, para que sea luz en nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. Envió su palabra y nos sanó. Envió su palabra y nos salvó. Él envió su palabra, aleluya, las 24 horas del día. Tenemos una palabra más segura. Estad atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. La revelación vendrá, no falla, es palabra segura, la perfecta ley de la libertad. Conoceréis la verdad y ella te hará libre.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, abogado, doctor, panadero, operador de computadora. ¡Wow! Es palabra segura del cielo. Aleluya. Les preguntaré algo. Si Dios entrara aquí en toda su gloria, no en la carne, y lo pudieras ver en persona, ¿me siguen? Jesús podría pararse aquí en persona. Él no tiene sangre, pero tiene huesos y carne. Sus venas llenas de gloria. Él dijo, palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo. Su sangre está sobre el trono. Podría pararse ante ti y levantar sus manos para que veas la luz del día a través de sus manos. Su gloria se levanta sobre él y alrededor de su pecho está una banda de oro brillante que representa su autoridad y poder como juez de todo. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Se te eriza la piel, se te estremecen tus huesos. ¡Oh! Si Él se parara frente a ti, ¿te imaginas si te preguntara, ¿has leído mi palabra donde dice? No diría nada más. Él es la palabra. No esperes a que Él aparezca. No. No esperes que venga volando un ángel en tu habitación y te sople un polvo brillante. Si sucediera sería maravilloso, pero aun cuando te sucediera, llegaría un momento en tu vida en que aún estando rodeado de ángeles te quedarías parado mirando hasta que termine la exhibición para decir, muy bien. Ahora, ¿qué palabra quieres que escuche y sepa? Porque aún el enemigo puede parecer un ángel de luz. Quiero saber qué dice la palabra. Si alguien dice, oh, vi a Jesús, 9 de 10 personas dirían, ¿cómo es? ¿De qué color es su cabello y sus ojos y sus zapatos? Quiero saber qué te dijo. Con leer la palabra sé cómo se vestía. No me malentiendan, no menosprecio estas cosas, solo las quiero colocar en su lugar. Vas a pasar la eternidad en su presencia. Ahora estamos en un lugar donde la palabra es lo más poderoso en este planeta. Y nos la dio para que tengamos una imagen de quienes somos en Cristo. Eres un campeón entre los seres espirituales. ¡Aleluya! Amén.